¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a conversar muy brevemente sobre el pensamiento crítico. Digo brevemente porque hablar del pensamiento crítico es hablar en demasía. Podríamos hablar muchas horas al respecto y no hay mucho tiempo. Pensar críticamente supone fundamentalmente hacerse preguntas y obtener respuestas por consiguiente razonadas o razonables. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos a una cuestión, a un problema, a una deliberación, a una decisión, a un tema de debate, a un tema de análisis, es fácil tener la tentación de pasar a resolver el problema directamente. Pero ¿esa es la adecuada forma de hacerlo o no? Decir si gusta o no, si está bien o no, si está a favor o en contra, sin antes pensar. Sin embargo, lo primero que se debe hacer antes de responder es preguntarse en realidad cuál es el problema o cuál es la cuestión que suscita eso que estamos deliberando. ¿Se dispone de toda la información necesaria? Sería la pregunta. ¿Cuáles son las diferentes opciones para poder abordar ese problema, esa cuestión, esa situación que se nos ha presentado? Y a continuación es preciso buscar las respuestas razonables, sólidas, y no se trata de responder a esas cuestiones con lo primero que se nos venga a la cabeza. Eso es fatal. O sin disponer de la información necesaria al respecto. Cuando se ha desarrollado el pensamiento crítico en torno a una cuestión, las respuestas o conclusiones a las que se ha llegado pueden entrar en contradicción también con nuestra forma habitual de pensar o con nuestros sentimientos respecto a la dicha cuestión. No ser consecuente con el razonamiento desarrollado es también una forma de no ejercer el pensamiento crítico. Si el razonamiento es sólido, las pruebas son sólidas, hay que creer en los resultados y seguir adelante y tener una buena visión de las cosas. Muchas veces damos respuestas porque no nos gusta, a pesar que hay pruebas sólidas que lo demuestran, pero como están chocando contra nuestros principios, contra nuestras creencias, nuestros dogmas o todo el aprendizaje que hemos tenido del pasado, que queda en el inconsciente, en el infraconsciente y va aflorando poco a poco en determinada ocasión que se presente. Si damos una respuesta basada en eso que acabo de decir, en la parte subjetiva de nosotros, la respuesta será pues totalmente desastrosa, no será ajustada a la realidad. Muchas veces se crean en los problemas laborales, por ejemplo, de gente que tiene una mentalidad un poco negativa y empieza a crear situaciones, conversaciones, videos, audios que van tejiendo cosas para poder hacer quedar mal a la otra persona. Eso sucede en todas partes. Entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tienen que hacer los jefes? Tienen que analizar esto con un pensamiento crítico libre de todo, no ver el bosque, sino ver, no ver el árbol, sino ver el bosque que está más allá de nuestra visión, y un bosque es mucho más grande que un árbol en nuestro huerto, ¿no? En nuestro huerto podrá haber 1, 2 o 3 árboles, pero en un bosque hay miles de árboles, hay miles de opciones de poder ver soluciones. No centrarnos en esa que tenemos muy cerca o en la que está dentro como parte subjetiva del ser y poder omitir una opinión. Muchas veces también hay argumentos falaces, ¿no? Argumentos que tienen algo de verdad y que tienen algo de mentira, ¿no? Es por eso que ahí está el ojo, el olfato de esa persona que va a tomar una determinación, que analiza una queja, que analiza un reclamo, que analiza una cuestión, un problema, un razonamiento, para poder diferenciar. En la lógica tradicional se llama las premisas, ¿no? Las premisas son los pilares
que van a llevar a una conclusión lógica, a una respuesta lógica. Las premisas son las pruebas contundentes que te va a llevar a una respuesta lógica. Si una de las premisas, porque en la lógica habla de dos pilares, si una falla, la respuesta sería no aceptable. Las dos premisas deberían estar coherentes para dar una respuesta, una solución lógica y coherente en los problemas que se presenten. Así, cuando tengamos alguna situación, razonamiento, pensamiento lógico, recopilar todas las pruebas que sean posibles e ir analizando una por una y quedándonos con las pruebas que nosotros creemos, por esas evidencias que van a llevar a una conclusión y a una respuesta lógica. Eso era todo lo que te quería decir, y nos estamos viendo muy pronto, quizás hablando un poco más también del pensamiento crítico en otros capítulos, porque esto sirve mucho, en demasía diría yo, para el trabajo, para la forma de cómo te conduces. En cualquier momento puedes poder dilucidar y saber razonar, sobre todo razonar y ser un poco, y lo que me olvidaba decirles, un poco escépticos en las cosas que se ven, en las cosas que se escuchan, en las cosas que se lee, inclusive en lo que te estoy diciendo. Sea un poco escéptico. El escepticismo vendría a ser algo de duda, pero esa duda se disipa cuando tenemos argumentos sólidos que van a disiparla. Entonces, en tu decisión está el buen andar, el buen pensar. Muchas gracias.